Ay, Dios mío, no os vais a creer lo que acaba de pasar entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esto es un auténtico salseo del bueno, del que nos gusta a nosotros. Os lo cuento todo, pero agarraos los machos, porque la cosa se ha puesto intensa. Mirad, parece ser que la tensión entre estos dos, que ya sabéis que siempre anda por las nubes, ha explotado. Y no de cualquier manera, no. Según cuentan por ahí, y creedme que las fuentes son bastante fiables, hubo un momentazo en un evento público, donde Can Yaman, con esa energía que le caracteriza, estaba, bueno, digamos que estaba elevado. Ya sabéis cómo es él, que le da todo. Pero la cosa es que al parecer, su entusiasmo, su calentura en ese momento, se salió de control. Y ahí es donde entra en escena nuestra querida Demet. Dicen las malas lenguas, pero con mucho fundamento, que ella, al ver el percal, se le echó encima. Le soltó unas cuantas verdades que debieron dejarlo helado. Imaginaros la escena, un montón de gente, flashes, cámaras, y de repente una discusión a grito pelado. ¡Boom! Y lo más gordo, el titular que ha llegado a mis oídos, la frase que soltó Demet a Can, y que es digna de película: estás quemando el local. ¡Madre mía! O sea, ¿os imagináis? No le dijo cálmate o baja la voz. No. Le dijo que lo estaba incendiando todo. Esto no es una pullita, esto es un zasca en toda regla. Demet, que suele ser más, no sé, más diplomática, ¿no? Que siempre va con cuidado. Que la veamos explotar así, es porque realmente la cosa estaba muy mal. Para ser honestos, a mí esto me da la impresión de que la relación entre ellos, si es que la hay o la hubo en algún momento, está más fracturada que un cristal. Can es muy pasional, sí, eso lo sabemos todos. Le mete mucha caña a todo lo que hace. Pero claro, a veces esa pasión puede ser destructiva. Y parece que Demet, que es una mujer con los pies en la tierra, se dio cuenta de ello y dijo, hasta aquí. Lo que yo creo que está pasando es que Can, quizás por el estrés, por la presión de ser Can Yaman, el fenómeno, se desboca. Y Demet, que es una profesional, una artista, no quiere verse envuelta en un caos así. No quiere que su imagen se vea manchada por los arrebatos de otro. O quizás, y esta es una especulación mía, Can estaba haciendo algo que a Demet le molestaba profundamente, algo que iba en contra de sus principios, o algo que la estaba poniendo en una situación incómoda. Y ella, zas, reaccionó. Porque no es normal que una persona diga algo tan fuerte en público si no es porque está harta. Hartísima. La frase estás quemando el local, me suena a que Can estaba montando un numerito, quizás molestando a otros, siendo inapropiado, o directamente arruinando algo que era importante para Demet en ese momento. Muchos dirán que es una exageración, que son cosas de la pareja, que se reconcilian a los 5 minutos. Pero yo sospecho que esto va más allá. Esto huele a que hay un límite que Can cruzó y Demet, que ya está cansada de tanto drama, simplemente dijo basta. Y lo hizo de una forma que no olvidaremos fácilmente. Ya sabéis que a mí me encanta analizar estas cosas, ir más allá de la noticia. Y esto, amigos, esto es para analizar. La forma en que Demet reaccionó, la contundencia de sus palabras, dice mucho de la situación. Dice que ya no se calla, que no le tiene miedo a Can Yaman, y que está dispuesta a poner un freno cuando las cosas se desmadran. Así que nada, que la cosa está que arde. ¿Creéis que Demet actuó bien al ponerle los puntos sobre las íes a Can de esa manera? ¿O pensáis que debería haberlo manejado de otra forma? Contadme en los comentarios, que quiero saber vuestra opinión.